inicio entonces con la primera ponencia del día. Tenemos a la magíster Rocío Morano Salado. Ella nos acompaña desde España. La magíster tiene un grado en maestría de Educación Infantil Universal de Granada. Es máster en Innovación en Atención a la Diversidad, experta en altas capacidades y desarrollo del talento de la Universidad de Rioja y un doctorado en Ciencias de la Educación, Universidad de Granada. Su tema, neuroeducación y altas capacidades intelectuales. Doctora, es un placer tenerla. Sea usted bienvenida. Escuchamos su ponencia. Hola, bueno, voy a compartir mi presentación. A ver. Aquí, este es el principio. Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos al Congreso de Neuroeducación. Mi ponencia versa sobre la creatividad en el alumnado con alta capacidad. Y bueno, entonces, en primer lugar, es importante, pues como vamos a hablar de alumnado con alta capacidad, pues dar una definición. Y bueno, hemos escogido en este Joseph Renzulli el modelo de los 3 anillos, porque bueno, es un modelo explicativo bastante estudiado y bueno, y bastante abordado por la comunidad científica. Lleva un largo recorrido y bueno, vamos a empezar a explicarlo brevemente. Bueno, pues para el profesor Joseph Renzulli, para que exista una alta capacidad deben converger 3 casuísticas: que el alumnado posea capacidad intelectual por encima de la media, persistencia en la tarea y creatividad, las cuales Renzulli los representa por medio de 3 anillos. Estos anillos no tienen por qué ser iguales, pueden variar. De hecho, en un alumno la capacidad intelectual suele estabilizarse más o menos. Sin embargo, la creatividad y la persistencia en la tarea suele variar. La persistencia en la tarea va muy de la mano de la motivación. Cuando la motivación crece, la persistencia en la tarea también aumenta y la creatividad con ello. La persistencia en la tarea y la creatividad están muy relacionados. Eso lo tenemos que tener muy en cuenta cuando trabajamos con nuestros alumnos en el aula. Renzulli también pues, diferencia 2 tipos de altas capacidades: las altas capacidades escolares y las productivo-creativas. Las escolares, bueno, pues lo he representado aquí, pues suelen ser niños que sacan muy buenas calificaciones, niños bueno, muy atentos en la clase, que están muy pendientes, vienen con los deberes de casa siempre hechos, en fin. Sin embargo, los productivos creativos son niños diferentes, con una personalidad diferente. Suelen tener bastante creatividad, como su propio nombre lo indica. No suelen ser niños disciplinados, con lo cual son niños que quizá pueden perturbar en la clase más de la cuenta, y bueno, pueden molestar a los compañeros, se distraen con más frecuencia. Entonces estos niños pueden escaparse muchas veces de la detección de este tipo de niños de altas capacidades. Esto es algo que tengo que tener muy en cuenta. Aquí he puesto, bueno, Pippi Langström, que bueno, aunque es un personaje ficticio, pero bueno, que sabemos todos, porque conocemos, que era una niña muy activa, una niña muy creativa. Sin embargo, es difícil pensar esta niña que estuviera sentada en una clase de matemáticas en un pupitre con muchos niños. Aquí tenemos pues muchos, bueno, varias personas que son genios creativos y que sin embargo pues fueron malos estudiantes, ¿no? Esto pasó pues con Thomas Edison,
Thomas Edison, además, abandonó los estudios, sus profesores decían que tenía una mente confusa, ¿vale? También podemos ver aquí a Richard Branson, que es fundador de Virgin Airlines, y tampoco le fue bien en la escuela. Sin embargo, es responsable de todas las innovaciones en la industria de las aerolíneas. También podemos ver aquí a Steven Spielberg, que lo pasó bastante mal en la escuela. Era una persona bastante desorganizada, pero era una persona con una creatividad excepcional, y sin embargo no supieron verlo en la escuela. Pero sí lo vio su madre, que le regaló una cámara de 8 milímetros y fíjese todo lo que ha podido conseguir desde entonces. Y Albert Einstein, que curiosamente un profesor suyo dijo, este chico no llegará nunca a ninguna parte, y llegó pues donde él quiso. Cuando hablamos de creatividad, lo que se nos viene a la cabeza pues algo novedoso, algo original, algo innovador, diferente, único. Pero bueno, en realidad no es solamente esto. Para que algo sea creativo, tiene que tener alguna función, ¿vale? Yo puedo inventar algo, puedo inventar, por ejemplo, una historia sin sentido que bueno, como la estoy inventando en el momento, pues que sea innovadora y sea diferente y sea original, pero si no cumple los cánones que debe de cumplir para hacer una historia, no tiene un principio, un final, un desarrollo, pues entonces no es una historia creativa, ¿vale? Es algo que me he inventado pero sin sentido, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es la creatividad? Bueno, pues King nos dice que la creatividad es el proceso de concebir y aplicar resultados útiles y únicos sin tener en cuenta el campo del tema. Esto es muy importante, ¿vale? Primero que tiene que ser útil y luego que tiene que ser, puede ser de cualquier tema, o sea, tú puedes innovar, por ejemplo, en la gastronomía, o puedes innovar incluso en peluquería o en moda, o en arquitectura, como por ejemplo la Sagrada Familia de Gaudí, que está ahí, ¿no? John Nash, que fue innovador en matemáticas, o por ejemplo, pues como ese dibujo que he puesto ahí, por ejemplo, del arte callejero, ¿no? ¿Por qué no? La creatividad se puede dar en cualquiera de los campos, y esto lo tenemos que tener muy en cuenta los maestros y los profesores, porque hay que desarrollar la creatividad no únicamente en la clase de plástica, la clase de matemáticas, la clase de física, y en la clase de educación física y en cualquiera de las materias que se dan a diario. ¿Cómo es el proceso creativo? ¿El proceso creativo es algo lineal? No, no es algo lineal. El proceso creativo normalmente empieza con una idea, con una motivación, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa? La idea, o sea, no se produce, no es únicamente una lucidez, una bombilla como lo representamos muchas veces, tiene un proceso largo, un proceso de estudio, un proceso de ensayo y error, un proceso de perfeccionamiento hasta que se da con el producto creativo final. Es un ir y venir, porque muchas veces no sale y tienes que ir atrás y empezar otra vez a estudiar sobre el tema. Necesita mucha práctica y mucho estudio. Nadie inventa de la nada. ¿Qué actitudes tenemos que son las propicias de una persona creativa? Bueno, pues según King, están agrupadas en lo que él llama las 4 S, Sun, Storm, Soil, Space. Sun son las actitudes optimistas, de pensamiento a gran escala, curiosas, espontáneas, lúdicas, energéticas. Storm son las actitudes de independencia, autodisciplina, diligencia, autoeficacia, resiliencia, asunción de riesgo, persistencia y aceptación de la incertidumbre. Soy las actitudes de mente abierta, biculturales, de tutoría, de búsqueda de la complejidad y de recursos. Y Space, las actitudes emocionales, compasivas, autorreflexivas, autónomas, soñadoras, inconformistas, sin perjuicio de género, desafiantes. Algunas que están aquí no son quizás, digamos, las actitudes
que nos gustaría en una clase, ¿vale? Porque, bueno, hay algunas actitudes que hacen que los niños se agiten más en la clase y que, por ejemplo, desafiante, pues un niño que tenga una actitud desafiante, pues quizás nos incomoda un poco en la clase, pero es una actitud que tenemos que aceptar y que no todo el mundo tiene que hacer las cosas de la misma manera, ¿de acuerdo? Tenemos que favorecer el clima de aula, que sea un clima propicio a la creatividad. Aprendizaje, tiene que haber un aprendizaje porque para crear algo hay que tener mucho conocimiento de la materia y por supuesto práctica. Como hemos dicho, hay que practicar mucho y los errores son más frecuentes que los aciertos. Eso está muy relacionado con la personalidad y con la autoestima, porque si se falla más veces de las que se acierta, pues evidentemente tener una cierta fortaleza y no abandonar. Y no abandonar. Esto le pasó mucho a Leonardo da Vinci, por ejemplo. Fue un pintor que abandonaba mucho las obras. Evidentemente terminó otras muchas, que son las que conocemos hoy día. Pero tiraba la toalla y por ello cogió cierta fama. Las actitudes creativas que estábamos hablando antes, bueno, pues en un aula al final los niños están sentados, hay una pregunta y una única respuesta y esto quizá habría que modificarlo un poco, pero en cualquier materia, en matemáticas pues hay que, evidentemente hay que enseñar las matemáticas como son. O sea, ciertas operaciones que hay que enseñarlas, pero hay que dejar a los niños que tengan una mente divergente y que sean capaces de resolver problemas de otra manera, siempre y cuando se llegue a una solución certera. No hay un solo camino para llegar a Roma. Entonces hay que dejar que los niños piensen y vean otras maneras, ¿no? Existen una serie de mitos sobre la creatividad. Como la creatividad solo se manifiesta a través del arte. Esto no es así. Como hemos dicho ya, se manifiesta en cualquier campo. La creatividad es reconocida de manera inmediata. Normalmente siempre existe un rechazo a las creaciones que son diferentes. Esto ocurre mucho, por ejemplo, en las aulas con los niños, cuando alguien hace algo diferente, pues tiene cierto rechazo. Quizás hay que trabajar un poco la tolerancia y de que lo diferente es positivo. Al fin y al cabo, lo diferente es lo que ha permitido que la sociedad avance. Las creaciones que son diferentes, si siempre hubiéramos hecho lo mismo, no hubiéramos avanzado como sociedad. Otro de los mitos, el creativo trabaja solo. Pues tampoco, el creativo suele trabajar en equipo. Evidentemente, pues, no sé, los ordenadores o cualquier avance técnico tiene un equipo impresionante trabajando a las espaldas del creativo y al final, pues, trabajo cooperativo. Lo mismo pasa en el aula, hay que enseñar a los alumnos a trabajar siempre en equipo y de manera coordinada, porque todo el mundo es bueno en algo. Hay algunos que sobresalen en ciertas áreas, pero todos son buenos en algo, y todos tienen algo que aportar. Otro mito dice, las enfermedades mentales favorecen la creatividad. Bueno, eso, por ejemplo, se habla de Van Gogh, dice, no, porque todos los creativos están un poco locos y tal. No hay que pensar de esa manera, hay que pensar que si Van Gogh hizo lo que hizo con una enfermedad mental, si no hubiera tenido una enfermedad, ¿qué es lo que hubiera desarrollado? ¿No? La creatividad es un flash de inspiración. Bueno, como hemos dicho, tiene mucho trabajo y mucho esfuerzo por detrás. Eso no es una bombilla que se enciende y aparece la idea.
hay que trabajarla mucho y hay que equivocarse muchas veces. Y por último, la novedad es un requisito previo a la creatividad. No todos los productos, o sea, los productos creativos suelen venir de otros anteriores. Por ejemplo, bueno, pues el teléfono, los primeros teléfonos no tienen nada que ver con lo que tenemos hoy, porque, bueno, la tecnología va avanzando y a medida que avanza, pues la sociedad va cambiando. A ver, la trayectoria del desarrollo de la creatividad de Kauffman. Bueno, según Kauffman, la trayectoria del desarrollo de la creatividad se produce de la siguiente manera. Lo que Kauffman denomina mini-C es la creatividad que todos tenemos. Es la que usamos para nuestro propio beneficio, para solventar pues ciertos problemas, como por ejemplo, cuando abrimos una cerveza con un mechero haciendo palanca, ¿no? Las chapas, por ejemplo. O cuando un niño juega con un palo imaginando que es una espada. Pero eso es para propio beneficio. Sin embargo, la Little C es la creatividad cotidiana. Es la que se produce con suficiente información y práctica. Por ejemplo, cuando un chico lee una poesía en un acto escolar y todos disfrutan de ella. Mientras que la mini-C es en beneficio propio, la Little C en beneficio de todo. Luego, con más tiempo y más práctica, se puede llegar a la Pro-C. Es la creatividad profesional, a nivel de experto. Y con el paso de las generaciones, si el producto tiene repercusión y sigue sonando, entonces se habrá alcanzado la Big C, que solo unos pocos llegan a alcanzarla. Bueno, como dije, voy a hablar sobre un estudio que realicé a petición de una maestra de un centro escolar en Ceuta, de aquí en España, que es tutora de un aula donde están agrupados los niños con altas capacidades. La aula se denomina Aula Avanza, está compuesta por 7 niños con altas capacidades, como digo. Bueno, su profesora sospechaba que estos niños pues, que no tenían una creatividad muy potenciada. Entonces, bueno, pues el instrumento que se utilizó fue el test figurativo de Torrance. Este test, bueno, está compuesto por una serie de subtest. El primero es un dibujo libre, pero se deja, digamos, un óvalo que tiene que formar parte del dibujo principal. Y bueno, se le dice al niño que tiene que hacer algo muy novedoso y algo que no se le haya ocurrido antes a nadie y tal. Y bueno, ellos desarrollan su dibujo, lo pintan, hacen lo que quieren. Eso sí, le tienen que poner un título porque es un requisito que se le pide. Luego hay otros subtest que son varias líneas y se le dicen que son dibujos sin terminar y que lo terminen ellos y que le pongan título igualmente. Y luego hay otro subtest, el último, que son líneas paralelas. Y bueno, son muchas líneas paralelas, varios folios con líneas paralelas y ellos pues tienen que hacer dibujos con ellos, diferentes dibujos que puntúan. Cuanto más dibujos hagan, pues más le puntúa y también le tienen que poner títulos. Este test lo que mide es la originalidad, que es la capacidad del sujeto en dar una respuesta diferente, la elaboración, que es el grado de número de detalles que realiza un sujeto en sus producciones. Esto, por ejemplo, este es uno de los dibujos libres que hizo esta chica, una chica. Vemos que, bueno, es una especie de elefante, mono, mariposa, no sé, algo que se inventó ella. Y bueno, tiene una serie de marcas y tal, pues esto sería, por ejemplo, los detalles, ¿no? Los detalles más profundos que ella utilizó. La fluidez, una capacidad de dar diferentes respuestas a un mismo problema. La flexibilidad, capacidad de realizar diferentes enfoques en un mismo problema. Bueno, los resultados fueron estos. Los resultados, pues, vemos que la flexibilidad
y la creatividad es mayor en las alumnas que en sus compañeros masculinos. Y bueno, sin embargo, la originalidad y la fluidez pues, fue algo mayor en sus compañeros. Este estudio no se puede extrapolar a otros estudios, es solamente para esta clase, puesto que la población eran 7 niños y no se puede extrapolar a otra población. Esto es para hacer un estudio de esta clase, ¿no? Entonces, sin embargo, cogí otros estudios de otros niños con altas capacidades y bueno, como sospechaba la profesora, la creatividad vemos que es bastante baja de estos niños. La verdad es que bastante baja, ¿no? Incluso yo me sorprendí. Algún niño destacó, pero bueno, muy poco. En general la creatividad la verdad es que estaba bastante baja. Entonces, la interpretación que se hizo, bueno, pues la creatividad era más baja de lo esperado, que existe un porcentaje relativamente bajo del alumnado con un percentil igual o superior al 70 en cuanto a creatividad, que las alumnas de la aula avanza realiza con más elaboración y posee más flexibilidad en sus producciones que sus compañeros. Estos resultados, debido al tamaño de la muestra, no puede extrapolarse a otra población, como acabo de comentar. Y esto es lo que más me preocupa a mí, que podría no estar nominándose por parte del profesorado alumnado con alta capacidad creativa. Estos chicos son más difíciles de nominar por el profesorado porque son niños que perturban en cierta medida en la clase y o no atienden y se distraen porque ellos tienen una capacidad de aprendizaje muy rápida y se tienden a distraerse mucho y a pensar en sus cosas. Entonces, incluso hay veces que lo nominan para niños con falta de atención y realmente lo que pasa es que se aburren y se van a su mundo. Entonces, a mí en realidad esto es lo que más me preocupaba porque es más fácil nominar a un niño que saca sobresaliente en todo, pero un niño con una alta capacidad creativa que no esté atendido, pues la verdad, al final acaba siendo, pues, bueno, Thomas Edison, si un Thomas Edison que después es capaz de realizar producciones y de aprender por sí mismo, pero si no podría perderse, ¿no? La verdad es que yo pienso, comenté con la profesora que quizá habría que darle a los profesores un poco de formación para que sepan capaces de detectar a estos niños. Bueno, la propuesta de intervención que se le hizo a estos niños para aumentar su creatividad, bueno, fue la siguiente. Yo voy a leer algo porque quizás se ve muy pequeño ahí y no se ve, así que lo leeré. La propuesta es más larga porque tiene muchos juegos. Yo únicamente he puesto aquí algunos porque tampoco pretendo cansar. A ver, los juegos pues se hacen todos los niños sentados en círculos, concretamente, que lo he titulado, bueno, pues la superevolución, se le entrega a los niños una serie de materiales, de animales de todos los reinos, de diferentes especies, tijeras para que puedan recortarlo, pegamento, lápiz, etcétera. Entonces se le dice a los niños, sabemos que los animales van evolucionando y que el cambio climático está en evolución. Ahora vamos a crear nuevas especies y además vamos a ponerle un nombre y explicaremos después cada uno cómo vive nuestra nueva especie, cómo come, cómo se defiende, etcétera. Una vez realizado el collage, cada niño explica su animal inventado, cuál ha sido su evolución, su nombre, cómo caza, cómo come, dónde vive, etcétera, ¿no? Este permite trabajar la flexibilidad y la originalidad.
Luego puse otro que le titulé Como me lo quitan de las manos. Pues igualmente, sentados todos en círculo, pues se le dice a los niños las instrucciones, de la siguiente manera: inventamos un producto desconocido y tenemos que hacer un anuncio para venderlo. Tenemos que ser muy convincentes, ¿vale? Pues aquí también, aparte de la elaboración, la flexibilidad, la originalidad y la fluidez, se trabaja la interpretación, ¿vale? Al igual que en el anterior, pues se trabaja las ciencias naturales, ¿eh? Es importante porque todo este tipo de juego crea mucha risa, crea un clima muy agradable, mucha complicidad de los alumnos con los profesores, y esto crea un clima, como hablamos al principio, un clima muy apropiado para la creatividad. Fomenta la alegría también, fomenta la cohesión entre el compañerismo y también con el profesor, que también es importante, crea esa complicidad. Otro de los juegos que propuse fue, bueno, le titulé El alimento del futuro, y bueno, pues se le dice a los niños que cada vez hay más alimentos más nutritivos y procesados por la industria alimentaria, pero ¿cómo pensáis que puede ser el alimento revolucionario del futuro? ¿Qué propiedades tendrá? Ahora tendréis que pensar cómo sería el alimento y qué beneficio aportará a la humanidad. Esto también te hace pensar mucho y le hace a ellos reflexionar sobre ciertos problemas que existen en la sociedad de hoy. Es importante. Bueno, aquí hay otro, es que tampoco quiero ser demasiado chocante leyendo, leeré este último como vendiendo polos en el polo, porque este estaba muy simpático y este sí se llegó a hacer y a los niños les gustó mucho. Dice: a todos nos encantan los helados fresquitos en el verano, pero si tuviéramos que venderle los helados a los esquimales, ¿cómo lo haría? Haz un eslogan con un breve anuncio que se emitirá por las televisiones. Deberá ser lo más convincente posible para que convenza a los esquimales de que tienen que comprar tu producto. Bueno, este provocó mucha risa. Los niños hicieron unas interpretaciones muy simpáticas. La verdad es que creó un clima espectacular. Y bueno, le gustó mucho y la verdad es que es importante, las matemáticas son muy importantes, la física, todas las asignaturas son importantes, no se puede decir que no sean importantes, pero la educación emocional y dedicarle un poco a las emociones, eso es muy importante porque así los niños están mucho más receptivos. Entonces, no estaría de más que dedicáramos, por ejemplo, aunque fuera una horita a la semana, aunque fuera 3/4 de hora a la semana, para este tipo de juegos que desde luego que cohesionan mucho a los alumnos. Después, las horas siguientes están más relajados, tienen sus receptores más activos y se gana mucho. O sea, perdiendo unos minutos, 45 minutos a la semana, se tiene ganado después muchísimo más. Bueno, y luego ya para terminar, a padres y docentes, bueno, ¿qué tenemos que hacer para potenciar esta creatividad? Bueno, pues animar a los estudiantes a que innoven en su tema de interés. Es esencial, como hemos dicho antes, el interés al final es el motor, del alumno y es lo que le hace aprender, ¿vale? Y fomentar su creatividad por encima de todo. Tener presente que el proceso creativo son más frecuentes las producciones incompletas y fallidas que las producciones terminadas y certeras. Con lo cual, la autoestima del alumno hay que potenciarla y tomar los fallos como algo positivo y no como algo negativo. El principio de hacer las cosas bien es hacerlas mal, y eso tienen ellos que asimilarlo. Animar al alumnado a que realicen proyectos innovadores en grupo y colaborativos.
Como hemos dicho antes, todo el mundo tiene una virtud, todo el mundo tiene un potencial y todos deben de colaborar en proyectos. El proceso creativo proporciona bienestar al propio creador y a los demás. Fomentar la motivación por los temas de interés de los estudiantes, su perseverancia y pensamiento divergente. Y apoyar a estudiantes a pensar en combinaciones y ampliaciones de otras obras ya creadas, ¿vale? No tanto inventar cosas nuevas, sino, por ejemplo, pues un cuadro que esté hecho, ¿cómo lo modificaría? ¿Cómo lo pondría con otras técnicas, con otra perspectiva? En fin, se pueden hacer muchas cosas y yo animo a todos los profesores a que la desarrollen y que, bueno, lo que digo, que solamente 75, bueno, un poquito, el 75% de una clase que lo dediquen a la creatividad, después tienen mucho ganado en otras materias y la educación emocional es muy, muy importante. Bueno, muchas gracias y espero que os haya gustado la presentación. Doctora, sí, claro, muy interesante su propuesta. Sobre todo, yo creo que a veces los docentes, precisamente tal vez por la formación, no se dan cuenta de que existen alumnos con altas capacidades. Precisamente por eso le quiero preguntar, doctora, muchas veces podría ser que alta capacidad no sea sinónimo de éxito, en el sentido de que si no se descubre esa alta capacidad, podría incluso confundirse con un estudiante con dificultades académicas. Suele suceder que, como usted nos decía bien, son estudiantes que a veces son un poco desordenados, son estudiantes que disciplinariamente podrían aburrirse en el aula, entonces dar problemas. Así que podríamos etiquetarlos equivocadamente, ¿cierto? Sí, suele pasar, incluso hay muchos que dicen que tienen déficit de atención y van a los orientadores porque lo derivan con sospecha de déficit de atención y es que se aburren en las clases, ellos aprenden de una manera muy rápida y claro, ya una vez que han escuchado la primera explicación, las demás les sobran y entonces pues se ponen a pensar en sus cosas y a idear. Sí, más bien diría yo que podría ser los estudiantes que dependiendo la clase y la motivación que el docente podrían aburrirse en las clases, ¿verdad? No son de sus intereses. Entonces quizás no les interese, qué sé yo, algún tema de historia, porque están pensando en ese momento en algo científico. Exactamente. Es Sí. que estos niños se mueven mucho por la motivación. Ellos son muy inteligentes, pero si ellos no están motivados, desconectan totalmente. Y ese muchas veces es el problema que existe. Okay. Doctora, tenemos otras preguntitas. Dice, ¿cómo se concibe la relación entre la capacidad y las funciones ejecutivas? Bueno, ese es un tema muy importante. Joseph Renzulli los recoge. Bueno, realmente, bueno, ellos, ¿cómo le dicen? La soft skill, que son, bueno, son las funciones que realmente no sabría cómo explicarlo ahora mismo, pero la soft skill, digamos que son una serie de funciones que animan al niño pues, a realizar cosas por otros, digamos. Son una de las habilidades que yo comentaba de los niños con
bueno, que suelen tener los niños con alta creatividad. Pero bueno, sí, pero lo reflejan, muchos autores reflejan que esto es así, sí. Siguiente pregunta. ¿Cómo fomentar la integración en el aula cuando los niños cuentan con altas capacidades? ¿Es recomendable saturar de trabajo a esta población? Supongo que esta pregunta va dirigida porque muchas veces el docente, debido a que el chico todo lo termina rápido, ¿verdad? En general son chicos que ya empiezan a dar problemas de conducta y uno dice, ok, como ya terminó, démosle más trabajo. ¿Sería ese un buen abordaje? No, la verdad es que no, porque al final estos niños acaban diciendo, pues no hago nada, porque al final lo que hacen es que me dan más trabajo, porque bueno, ellos son muy inteligentes y lo que no quieren es hacer más trabajo que ninguno. Entonces, lo que se le puede hacer es darles cosas quizá con más dificultad, funcionan mucho con retos. Entonces, si le das algo con más dificultad o le puedes dar algo que le motive a él, alguna cosa sobre el tema que realmente le motive. Entonces sí te va a terminar rápido lo que está haciendo para ir a lo que verdaderamente le gusta, claro. Quizás sería bueno que tal vez el docente logre que él le haga un listado de temas de interés. Podría ser una opción y que en algún momento cuando el chico ya ha cumplido con su trabajo, pues pueda trabajar en sus propios proyectos. Hombre, lo ideal es tener un portfolio de cada niño y saber los intereses que tienen cada niño, de la manera que aprenden. Eso es lo ideal, pero no solamente para lo de altas capacidades, sino para todo, porque es que así tiene un perfil cognitivo de cómo es él, cómo aprende. Claro. Ok, dice la siguiente pregunta. Desde un contexto de aprendizaje virtual, se vuelve más difícil fomentar la creatividad del estudiante al no estar en el aula donde hay una mejor atención. ¿Eso es cierto? Bueno, la verdad es que los ordenadores nos dan muchas más posibilidades de las que pensamos. La creatividad se puede desarrollar perfectamente a través de un ordenador. No tiene que ser, es que la creatividad se da, como comentaba antes, en cualquiera de los campos. No es solamente coger una tijera, un lápiz y rotuladores. La creatividad se puede ver desde muchas perspectivas y desde muchas maneras diferentes. Y la verdad es que el ordenador ofrece una cantidad de posibilidades que, bueno, si podemos pensar, vamos, yo pienso muchas veces, digo, si Albert Einstein hizo lo que hizo con un papel y un lápiz, ¿qué podía haber hecho si hubiera tenido los medios informáticos que tenemos hoy? Exacto. Ok, tenemos otra pregunta. Además del modelo de Renzulli, ¿qué otro modelo se puede consultar? Bueno, está el modelo de Gagné, bueno, me pasa que casi todos los modelos se entrelazan y tienen muchas similitudes, porque muchas veces se complementan uno a los otros. El de Gagné también está muy avalado por la comunidad científica y el de Pfeiffer, por supuesto, también. Son los tres principales, Sternberg también. Existen muchos modelos, pero ya digo que muchos se complementan el uno al otro, si es que al final acaban llegando todos al mismo puerto. Claro. Ok, otra pregunta. ¿Se nace creativo o se puede hacer a un creativo? Hombre, yo pienso que la creatividad, uno puede nacer con más creatividad o menos. Hay personas que tienen muy poca creatividad, pero la creatividad se trabaja y se puede desarrollar. Digamos que es un músculo que se puede desarrollar. Lo que pasa es que, bueno, no todo el mundo llega al mismo nivel. Ojalá pudiéramos llegar a niveles infinitos, pero bueno, cada uno pues podríamos tener un techo, pero bueno, podemos desarrollar la creatividad se puede trabajar y claro que se puede, que cada uno puede aumentar su creatividad.
eso seguro. De hecho, de eso se trata incluso la neuroeducación, poder desarrollar habilidades y competencias. Podríamos decir que en algún momento un estudiante que probablemente ni el niño ni él mismo sabe que tenga altas capacidades, despertarlas, qué sé yo, al desarrollar cierto tipo de actividades, podríamos descubrir una alta capacidad en cierta área de ese niño. Sí, efectivamente, hay ciertos niños que han entrado en un programa de enriquecimiento, pues precisamente por eso, porque ellos no estaban detectados y nadie sospechaba nada. Pero cuando se les ha dado oportunidad de aprender cosas diversas, han encontrado su motivación y han encontrado su talento. Su motivación les ha llevado al estudio profundo de una materia y han dado en el clavo. Por eso, bueno, es importante conocer todas las materias. Claro. Dice lo siguiente: las habilidades sociales como la corteza prefrontal y sistema límbico, dicha situación provoca que estas personas tengan mayores dificultades en el desarrollo de habilidades sociales. ¿Qué recomendaría para potenciarlas? Las habilidades sociales, supongo. Bueno, no todos tienen problemas en habilidades sociales. Hay niños con altas capacidades que son muy, muy sociables. En realidad hay de todo. Hay niños que te encuentras que son más retraídos, pero bueno, no porque porque tengas expresamente altas capacidades. Lo que sí es verdad es que les cuesta más trabajo relacionarse con otros niños que tienen un nivel cognitivo inferior. Eso sí es verdad. Todos sabemos que una de las, digamos, de lo que más se puede dar cuenta quizá un padre o una madre de que ve de que los amigos de su hijo tienen a lo mejor 3 o 4 años por encima de la edad suya. Entonces, ¿por qué le resulta más sencillo? Por los temas de conversación que tienen y por el nivel cognitivo. Y sin embargo, a lo mejor con los niños de su clase apenas se relaciona, pero es que los niños de su clase tienen la misma edad que él. Y los tipos de conversaciones pues no le llegan. Suelen confundirse entonces con otro tipo de síndromes vamos a ver, o situaciones de otros niños, como ya usted dijo, TDA, o podríamos confundir también con un autismo. Se suelen confundir normalmente con déficit de atención, pero por lo que digo, porque tienen mucha distracción. Sí es verdad que hay niños con déficit, o sea, de doble excepcionalidad y que a lo mejor tienen TEA y además tienen alta capacidad. Esto le pasa, por ejemplo, a Temple Garding, que es una chica que tiene TEA, una chica, ya una señora, que tiene TEA, pero sin embargo tiene la autoridad mundial en el tratamiento humano de animales en las granjas, o sea que puede existir la doble excepcionalidad, pero confundir a un niño que tiene altas capacidades con un niño que tiene TEA es más difícil, pero es más fácil confundirlo con un niño que tiene déficit de atención, eso sí. Okay. O hiperactividad, porque también te dicen que se mueve mucho. Dice, ¿cómo saber si el niño deja de atender a la explicación porque ya lo sabe o porque no la entiende o simplemente no le interesa? ¿Cómo sabemos que es que no le interesa o que es que ya sabe todo? Bueno, pues se le hace cualquier pregunta y es capaz de contestarla. Y lo ves que está mirando por la ventana y le dice, oye, tal y cual, y te contesta. Ella lo sabe. Muchas veces se da los currículum son demasiado extensos para ellos y con un currículum más condensado muchas veces funciona mucho mejor. Porque a
lo mejor dar 2 cursos en uno, para ellos es más fácil que dar un solo curso, porque le parece pesado y agotador, está escuchando lo mismo. Es que es como nosotros, por ejemplo, es como si nos intentaran enseñar a sumar una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Cuando ya sabes hacerlo, pues cuando va a la tercera dice, mira, no me cuente más otra vez esto, porque pues, es que te duele hasta la cabeza. Pues eso es lo que le pasa a estos niños, que se les repite tantas veces las cosas que ya saben, que o se despistan y miran por la ventana, o yo qué sé, o se coge la puerta y se van. Sí. Ok, y una última pregunta dice, ¿cuáles test o baterías existen para medir la creatividad? Bueno, la creatividad, el que se utiliza mucho es el TORRA, ese es el que más se suele utilizar normalmente, que es el test figurativo, y hay otro que el verbal. Además es curioso porque en el verbal normalmente sale siempre las niñas, sale siempre un poco superior a los niños. Se parece que las niñas tienen un poco más de creatividad verbal que los niños. Sin embargo, la figurativa, cuando se hacen estudios a gran escala, no el que hice yo, que son 7 niños, sino con una población mayor, parece ser que más o menos están igualados, pero en la verbal parece que las mujeres somos más creativas. Creo que sí. Bueno, Y estos test o baterías pueden ser aplicados por el docente o requieren necesariamente ser referidos a psicólogo o psicopedagogo. no, si quiere lo puede realizar el mismo profesor. Lo que pasa es que esos test son muy subjetivos y hay que hacer mucho, tienes que practicar mucho, porque la verdad es que son un poco agotadores. Los primeros que haces son muy pesados, porque tienes que mirar demasiada minuencia, me explico, las marquitas que deja el niño y tal y cual. Tienes que mirar muchas cosas, y eso, y que es un poco subjetivo. Pero bueno, sí es verdad que cuando los primeros 15 te cuesta, ya a partir de 15 ya lo ves todo más fácil, sabes dónde tienes que mirar. Pero sí, lo puedes realizar el profesor, sin problema. Bueno, doctora, estas fueron las preguntas. De verdad que es un tema muy apasionante, sobre todo cuando a veces en las universidades estamos escasos de estos temas y pues con esta oportunidad de este congreso, haberla tenido usted acá explicándonoslo, pues ha sido un placer. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Bueno, doctora, que tenga un lindo día. Igualmente. Gracias.